Hola guerrera, soy Mirelis Mejías, antes química de alimentos, con un matrimonio infeliz, llena de creencias limitantes y presa de culpas y justificaciones. Ahora, coach ejecutiva, especialista en liderazgo, libre, feliz y absolutamente consciente de mis emociones y mi camino. Te doy la bienvenida a Divorcio y Liderazgo Femenino, Lecciones Inspiradoras, el podcast donde exploramos los desafíos que enfrentan las mujeres en el proceso de divorcio, cómo superarlos y cómo convertirlos en una oportunidad de crecimiento personal y liderazgo. Aquí, desde mi propia experiencia personal, te acompañaré en ese proceso de descubrimiento y te presentaré historias y recursos inspiradores de mujeres que han superado el divorcio y han encontrado su camino hacia el liderazgo. Si estás transitando por un divorcio o simplemente estás interesada en el liderazgo femenino, este es el podcast para ti. Así que acompáñame en este viaje de autodescubrimiento y liderazgo. ¿Comencemos? Hola mis queridas guerreras. Un gusto estar nuevamente con ustedes en esta entrega de Divorcio y Liderazgo Femenino, Lecciones Inspiradoras. En el episodio anterior estuvimos hablando de violencia física y compartí algunas herramientas para superar estos dolorosos hechos. Les agradezco mucho por los mensajes que me han hecho llegar, les agradezco mucho por acompañarme en esta nueva entrega, porque en el episodio de hoy abordaremos un tema crucial y agudo también. La violencia psicológica como motivo decisivo del divorcio. Exploraremos ejemplos de violencia psicológica, los perfiles de hombres que ejercen este tipo de violencia y las secuelas que dejan las mujeres que lo padecen. También discutiremos cómo pueden recuperarse después del divorcio y las herramientas para lidiar con un abusador si deben continuar en el vínculo debido a la presencia de los hijos. Prepárate para romper las cadenas y encontrar la fuerza para liderar tu vida tras el divorcio. Primero quiero aclarar que es muy difícil, pero muy difícil salir de una relación con un esposo psicológicamente violento. Y quiero decirlo antes de hablar y abordar más detalles porque se vuelve complejo para las víctimas de violencia psicológica reconocer que existe este tipo de violencia. Más aún para las autoridades y la población en general detectarlo y enfrentarlo, así como evidenciarlo. La mayoría de los hechos de violencia psicológica ocurren dentro del núcleo familiar. A veces los únicos testigos son los niños y no hay cómo obtener credibilidad cuando las lesiones son en el alma y se quedan en nuestro subconsciente. Para comprender mejor la violencia psicológica, es importante examinar algunos ejemplos concretos. Conocer estas situaciones puede ayudarnos a identificarlos y actuar en consecuencia. Acompáñame mientras exploramos algunas de las formas más comunes de violencia psicológica. Debo también precisar que no soy experta en el tema, pero desde el coaching y el liderazgo femenino trabajo la eliminación de creencias limitantes y en muchos casos los patrones aprendidos en las niñas traen consigo la ceguera o mínimo reconocimiento para este tipo de violencia. De hecho, era muy común ejercer, sigue siéndolo, muy común ejercer en los niños algunas formas de violencia psicológica, aunque ahora tenemos más recursos para aprender de estos temas y corregirlos. Este tipo de crianza trae como consecuencia el gran número de adultos heridos profundamente desde la infancia. Y fíjense, hablo de adultos, no solo de mujeres, también ocurre en los niños. Justo una sesión de coaching que tuve el día de ayer con una mujer espectacular, fuerte, inteligente, ejecutiva, que recientemente perdió a su mamá y no se ha dado la oportunidad de atravesar ese duelo. Comenzamos a trabajar sobre las creencias porque yo suponía que la influencia de su mamá le hacía limitarse el dolor y para mi sorpresa no fue así. Aun cuando nunca vivió con su papá, un incidente en su niñez, un único incidente con su papá fue quien la marcó de por vida y la han convertido en una mujer que no se permite la vulnerabilidad,
que no se permite estar triste o pedir ayuda, porque eso la hace una mujer débil, según su creencia. Una simple frase en nuestra infancia puede, y en la mayoría de las veces, es lo que marca nuestro carácter en la adultez. Para ponerles un ejemplo, y ya entrando en contexto, mi mamá en mi niñez me decía mucho, si vas a hacer algo o si vas a hacer las cosas para hacerlas mal, mejor no las hagas. Mi mamá, si escucha esto, debe estarse acordando. Esto me condujo a empeñarme hasta el final y eso es positivo. En muchas cosas puede ser positivo, ¿no? Pero en otras cosas quizás no tanto, porque me condujo a empeñarme en cosas que quizás no valían la pena o que no dependían única y exclusivamente de mí, como un matrimonio o un proyecto, y a la vez, cuando las cosas me salían mal, tenía un sentimiento de culpa, de fracaso, de incompetencia, cuando la realidad es que es súper válido que algunas cosas salgan mal, que algunas cosas no se hagan bien a la primera. Si no fuera así, no tendríamos electricidad. Se dice que los intentos de Thomas Edison para conseguir la bombilla incandescente fueron de más de 1000 veces. Lo que quiere decir que lo hizo mal más de 1000 veces. Hoy estoy llevando la vida que siempre soñé, la relación con mis hijos que siempre soñé, la relación amorosa que siempre anhelé y la energía que siempre quise tener, solo porque algo que hice cuando tenía 22 años salió mal. De eso aprendí y me ayudó a hacerlo mejor. No hablaré específicamente de esto ahora, pero les dejo algunas frases que reciben los niños todavía, que quizás se les hagan familiares y de las que posiblemente reciban mucho ruido. En primer lugar, escuchen. Anita, si no me das un beso, no te doy un caramelo y se lo doy a tu hermano. Luis, si no te metes a la ducha ahora mismo, le digo a tus amigos que eres un cochino y que tienes peste. Pablito, como ayer no me quisiste dar un abrazo, hoy no te voy a comprar dulces. Martina, si sigues llorando, te voy a encerrar en el cuarto o en el closet a oscuras. Si algo de esto les parece familiar, les diré que algunos ejemplos de violencia psicológica incluyen el control y la manipulación constante, el menosprecio y la humillación, el aislamiento social, la intimidación verbal, el chantaje emocional y la vigilancia excesiva. Estas acciones se dirigen a socavar la autoestima y el bienestar emocional de la víctima, mostrando un ambiente de miedo y sumisión. El control y la manipulación constante son formas insidiosas de violencia. El manipulador puede ejercer control sobre la vida de su pareja, las conversaciones, relaciones, actividades diarias, decisiones y contactos sociales. ¿Y cómo hace esto? Pues esto lo hace dictando qué hacer, a dónde puede ir y con quién puede relacionarse. Tengo un buen amigo que hace unos meses me escribió, me dice, estoy enamorado y mi novia no quiere que hable más contigo. Le dije, entiendo, no te preocupes. Me dio algunas explicaciones como, es que quiero que se sienta segura, es que no quiero que desconfíe de mí. En el fondo yo sabía cómo terminaría todo y pensé que era mejor así. Del coaching aprendí que no se trata de dar consejos, sino de escuchar. Y esto era claramente lo que él necesitaba. Hace 2 meses fuimos a comer pizza y me contó cómo terminó todo. Esta es una de las formas más comunes de violencia y es muy usual. Esta vez desde una mujer hacia un hombre. Y pongo este ejemplo porque sospecho que el patrón de relaciones anteriores de esta chica ejercían sobre ella este tipo de control. O quizás de su padre lo vio hacia su mamá. Y ella automáticamente lo replicó y tomó como válido para controlar de alguna manera a su pareja, como si eso le fuera a garantizar la perdurabilidad en el tiempo a la relación. Y es más común de lo que pensamos, pero hablaré de esto en otro momento. La intimidación verbal y el chantaje son formas más evidentes e incuestionables de violencia psicológica. Raya muy de cerca con la violencia física, porque en ocasiones este tipo de intimidación incluye amenazas físicas a la mujer o a sus familiares cercanos,
o lanzar objetos, mostrar los puños, torcer los ojos y apretar los dientes. Muchas veces, si las mujeres tienen hijos menores, el esposo puede ejercer ese chantaje relacionado a los hijos, a la tenencia de estos, los recursos económicos y los bienes en común. Cuando las mujeres dependen económicamente de su esposo, este es el principal recurso que utilizan para evitar la separación y continuar ejerciendo control. Por eso es importante, desde el liderazgo femenino, encontrar maneras de lograr autonomía económica y liderazgo e independencia. En una ocasión, una mujer que estaba atravesando por esta situación me decía: yo a veces hasta preferiría que me golpeara, así podría denunciarlo. Y es que si a veces las autoridades no responden correctamente ante un abusador físico y sexual, nos corresponde a nosotras, mujeres, a nosotras cuidar de nosotras mismas y apoyarnos las unas a las otras, sin dejar de denunciar, obviamente, hechos de violencia psicológica. Pues ahora les hablaré de cuáles serían más o menos los recursos que suelen utilizar estos abusadores. El menosprecio y la humillación son uno de los recursos más comunes de estos hombres cobardes y sin empatía. Mediante frases de desprecio, críticas constantes, algunas frente a amigos y familiares, burlas y bromas relacionadas con la apariencia, el peso y las capacidades profesionales de las mujeres, la desvalorización y el peor de todos, el silencio. Quiero hablar del silencio porque yo soy una mujer socialmente activa. Busco hacer actividades entre amigos, conversar con mis compañeros de trabajo y como premisa requiero expresarme y conversar e interactuar con mi pareja. Recuerdo que el silencio intencionado antes de mi separación era una daga punzante todo el tiempo. Es por eso que vemos en las redes sociales como muchas chicas hablan de un fenómeno muy usual que se llama gaslighting o hacer luz de gas a alguien, que no es más que la descalificación y el menosprecio, tratando de que la persona dude de su juicio o razón. Y en muchas ocasiones el silencio es una de las herramientas. Dejan de escribir, desaparecen y luego de la nada comienzan a hablarte como si todo estuviera bien. Y una como mujer comienza a dudar, a creer que efectivamente son ideas que salen de nuestra cabeza, cuando obviamente hubo una manipulación intencionada de esa emoción. Entonces, ya que lo traje a colación, cuando una mujer intenta conversar con su pareja y éste no le responde o evade esa respuesta con otro asunto y luego le hace creer que ella no preguntó o que él respondió o que ella está exagerando o que está loca, únicamente está ejerciendo un tipo de violencia psicológica fría y despiadada. El aislamiento social muchas veces tiene como objetivo alejar a la víctima de ese círculo social que pudiera funcionar como refugio, como agentes de rescate o apoyo emocional. Vemos a la víctima privada de relacionarse con familiares y amigos que obviamente desde esa otra postura pueden ver claramente la actitud de poder de él y las limitaciones de ella. Desde el coaching hay una herramienta muy poderosa que se llama la figura del observador o tercera posición. Yo la utilizo muchísimo cuando vienen con argumentos que intentan minimizar los actos de violencia psicológica de las que están siendo víctimas y que ustedes fácilmente podrían hacer si no tienen clara la situación que están viviendo y su discurso interno está dirigido a ello. Bien, yo les digo a mis clientas que me cuenten la historia. Entonces ustedes van a contar la historia que están viviendo tal y como me la contarían a mí en una sesión de coaching. Así linda, bonita, como me gusta a mí, con eso de no es tan malo, o yo sé que lo hizo por mí y en el fondo él sí me quiere. Con todo eso, cuéntenme la historia. Luego, quiero que cuenten la historia como si fueran yo, como si hubieran estado escuchando la primera historia pacientemente y observando cómo movían las manos, los gestos que hacían, las pausas. Si pueden hacerlo delante de un espejo, mejor.
Cuenten la historia como si creyeran que quien contó la primera historia les dijo toda la verdad con lujos y detalles. Luego, imaginen que alguien estuvo escondido en la habitación escuchando las dos historias. ¿Qué diría esa otra persona? Al final, pregúntate, ¿qué cree la primera persona? ¿Qué cree la tercera persona de la primera? Y la primera a su vez de la segunda, y la segunda de la primera. Cuestiónate. En una ocasión a esta pregunta me dijeron, yo creo que tú crees que yo soy débil e incapaz. Si es así, ¿qué me haría creer eso? Siempre que hago este ejercicio, se hace un silencio enorme y algo allí dentro se arregla, porque veo claridad en sus rostros. Hablando desde la empatía, quiero comentarles cuáles son los perfiles de hombres que ejercen este tipo de violencia. Y digo desde la empatía porque el género masculino está construido principalmente sobre los síntomas de la violencia de género. Entonces, recuerden que yo les comenté que yo tengo 2 hijos varones. Entonces, mis hijos en algún momento van a ser hombres. Y para mí es muy importante prepararlos para ese futuro. Y yo siento una responsabilidad enorme con esa esposa que van a tener. Entonces, algunos expertos reconocen que los hombres que tienen este tipo de conductas, en su mayoría, provienen de entornos en los que no les han enseñado a reconocer y observar sus necesidades emocionales, y estas han sido invalidadas. Refieren que cuando un hombre no puede comunicarse consigo mismo, no es consciente de lo que está sintiendo. La ira les permite de alguna manera manejar las situaciones dolorosas y evadirlas. Los hombres violentos, en su mayoría, no han tenido modelos positivos para expresar la ira. Digo en su mayoría porque hay un grupo del que tengo evidencia que sí ha tenido patrones positivos, pero tienen una personalidad narcisista. Ya hice un episodio para hablar de esto. Y tienen muy baja autoestima para intentar ocultar detrás de una figura de poder todo esto. Algunas características dignas de banderas rojas son las siguientes. Número 1. Son encantadores al principio. Esto es muy peligroso porque su verdadero yo puede demorar un tiempo en aparecer. Yo digo, cuando algo parece demasiado bueno para ser verdad y tu instinto lo reconoce, es porque no lo es. Escuchen a su instinto y voz interior. No me cansaré de decirlo. Número 2. Son personas intolerantes. No toleran que no se respete su opinión y en ocasiones suelen ser sexistas. Número 3. Son autoritarios y rígidos. Se caracterizan por ser poco democráticos. Son intransigentes y no se cuestionan si tienen razón o no. En definitiva, siempre la tienen. Número 4. No aceptan autocríticas. Perciben cualquier crítica como un ataque y creen que solo hay una verdad, la suya. Número 5. Cambian de humor con facilidad. Pasan de un estado de ánimo a otro en cuestión de segundos y no hay una explicación evidente para esto. Número 6. Se sienten ofendidos con facilidad. Son crueles e insensibles y no se arrepienten de ello. Pues teniendo ya estos perfiles y cómo ejercen su poder, les debe surgir la pregunta de si es posible o no recuperarse de un abusador emocional. Pues sí. Y para ello, muchas veces se requiere terapia, pero desde el liderazgo femenino es imprescindible comenzar reconociendo que han socavado nuestra autoestima y no ha sido nuestra culpa. No somos débiles o incapaces. Aquí algunas secuelas de violencia psicológica. En primer lugar, baja autoestima y daños a nuestra imagen. Tantas burlas a tu cuerpo, tantas burlas a tu físico te han hecho creer que en verdad lo eres y que no hay manera de cambiarlo. Honestamente, es posible que sí te veas fatal. Y esto lo digo porque tendemos a comportarnos y a vestirnos
como creemos que merecemos. Y si tu mente crees que eres gorda, fea y que no hay forma de cambiarlo, así tratarás de salir a la calle todos los días. Número 2. Estrés crónico y ansiedad. Puedes llegar a sentir malestares físicos asociados a esto, y sería también lo mejor que puede pasarte, porque por lo general solo reaccionamos cuando nuestro cuerpo grita y entonces le prestamos atención. Recuerdo que en una ocasión fui al médico, le pedí a la doctora chequeo general, electrocardiograma, resonancia magnética, examen de la vista. Ella me indicó y me dijo, ¿qué te sientes? En fin, hice todos los exámenes. Al final miró los resultados y me dice, su problema no es de salud, su problema es emocional. Solucione eso y no se sentirá mal. Unos años después, estaba en una entrevista para una cirugía sencilla. El cirujano en la entrevista miró mi historia clínica y preguntó, ¿por qué te hiciste un electrocardiograma? Lo recordé y le dije, estrés. Lo entendió todo. Número 3. Abuso de sustancias para salir de la realidad. Esto me da tanta tristeza, porque algunas mujeres recurren al alcohol y las drogas para enajenarse, para dejar de sentir y pensar. Nunca llegué a este estado, pero es sumamente peligroso y para ustedes y para quienes les rodean. Sus familias o en este caso sus hijos, si los tienen. Número 4. Alteraciones del sueño. Esto es 90% seguro. No conozco hasta ahora a nadie que no le haya sucedido. Si usted está atravesando esta situación, no será suficiente acostarse temprano. No podrá dormir bien. No habrá descanso. Número 5. Aislamiento social. Definitivamente no querrá conversar con familiares y amigos. Tendrá una apatía hacia actividades con compañeros de trabajo o familiares. Incluso acciones que hacía de manera rutinaria, como ir al gimnasio o participar en clubes o grupos, ya no serán de su agrado. Depresión y desesperanza. Se sentirá atrapada y sin salidas. Creerá que no tiene opciones, que ese es su destino. Esto principalmente lo puede motivar si depende económicamente del esposo y si tienen bienes o deudas en común, si han adquirido responsabilidades de negocio o inversiones en conjunto. Número 7. Miedo o inestabilidad emocional. Es sumamente común que justamente el miedo está infundido y condicionado por el propio abusador emocional. Frases como, tú me necesitas, ¿qué será de ti y tus hijos sin mí? O te hará imaginar situaciones extremas en las que no puedas resolver de manera autónoma tu situación. Te pondrá en situaciones que te aseguro nunca sucederán. Para que tengan una idea, yo no tengo absolutamente a ningún familiar en este país. Solo amigos que vivían muy lejos de mí. Estaba absolutamente sola, con 2 niños y sin recursos suficientes para enfrentar esa situación. Y nunca tuve ninguna de esas situaciones extremas. Nunca. Organicé mi vida de manera tal que pudiera estar cerca de ellos al irme a trabajar. Organicé mis finanzas de manera que pudiera contratar a una persona para que me apoyara con ellos. Organicé mis tiempos para poder descansar y también tener ese espacio de ocio y paseos con mis hijos. Busqué los recursos para minimizar y callar esa voz interna que infunde y alimenta el miedo. Número 8 y final. Dependencia emocional del maltratador. Muchas mujeres han estado tanto tiempo alejadas de su familia, de sus amigos y personas cercanas que han dejado de sentir su voz, han dejado de reconocer sus emociones y viven a través de las emociones de su pareja y les resulta muy difícil siquiera reconocer sus propias emociones. Por esta razón, les daré las lecciones inspiradoras para enfrentar estas secuelas y comenzar a sobreponerse de una relación de violencia psicológica. En primer lugar, queridas guerreras mías, salgan, aléjense, aléjate del círculo de violencia psicológica. Yo sé que a muchas ahora, justamente por este patrón de creencias limitantes que tenemos, les puede
les puede parecer difícil o casi imposible hacer esto. Pero si ya decidiste separarte de esa persona, no te quedes conviviendo con él. Créeme, no funciona, por mucho que lo intentes. Como no funciona tratar de convencer a tu familia o a su familia de que necesitas alejarte de él. Toma el control de tu vida, tú, y aléjate lo más que puedas. Así tengas que dejar tu casa, tú, porque él no quiere. No hay precio para tu salud emocional. Nada vale la pena más que esto. Yo me renté con mis hijitos lejos, bien lejos, y continuaba pagando la hipoteca de ese lugar. Esa era mi casa. Ese lugar que un día fue mi casa. Pagaba arriendo y pagaba además el lugar donde vivía él. Y no, nunca recibí una compensación económica por ello. La salud emocional de mis hijos dependía de la mía. Por tanto, la mía era prioridad. En segundo lugar, mejora tu autoestima y tu confianza. Y esto, chicas, va directamente ligado a la primera. Una vez que te alejas de tu agresor, comienzas a estar en un ambiente tranquilo, seguro, aún con limitaciones, pero inmediatamente comienzas a alimentarte mejor, te preocupas por dormir mejor, por hacer ejercicios, aunque sea en tu casa, por leer, consumir programas, series, películas que te hagan sentir optimista y feliz. Vuelve a buscar a tus amigos, conocer a personas nuevas. Esto es muy inspirador. Durante mi proceso conocí a personas muy lindas que hoy tienen un lugar protagónico en mi vida. Dedícate a cultivarte, a encontrar motivación por cosas que antes te gustaron y que las olvidaste o dejaste de hacerlas. Empieza a descubrir otras. Yo comencé a hacer senderismo. Esto no tiene un costo adicional, un costo económico adicional a tu vida. Hice uno de los ascensos más difíciles de la ciudad. Hacer ejercicios de manera constante y rutinaria. Maquíllate, aun cuando creas que no te gusta. Yo lo creí por mucho tiempo y resulta que no era cierto. Ahora me gusta lucir femenina, radiante, y compro maquillaje como si también fuera una necesidad, igual que la de la alimentación. Cuida tu piel, usa protector solar, arregla tu cabello, tus uñas, trátate como te gustaría que te tratara el hombre de tus sueños, tu compañero ideal. Ve a una cafetería sola con un libro, escucha música agradable, camina por los parques prestando atención a las hojas, al viento, a las caras de la gente y muy, muy, muy especial, comienza a sonreír. Si llevas tiempo sin hacerlo, comienza a sonreírle a la gente en la calle, aunque no los conozcas, sonríe. Hay un efecto reflejo que les hará hacer lo mismo. Por último, a veces no sabemos las luchas internas que tienen los demás y tu sola sonrisa puede aliviarles el día. En tercer lugar, potencia tus habilidades de resolución de conflictos. Haz talleres, escucha podcasts, mira canales de YouTube. Por cierto, aprovecho para decirles que pronto también estaré en esta plataforma con mi canal de YouTube Divorcio y Liderazgo Femenino, para que vean también cuánto sonrío, aunque tengo brackets. Ahora en estos momentos es también parte de mi proceso. Quiero acompañarlas a llegar a más mujeres en este camino de autodescubrimiento y liderazgo. Entonces, busca formas y maneras de aprender a sobrellevar la comunicación y nuevas relaciones con las personas que te rodean. Una nueva relación con tu ex esposo si tienes hijos. Porque si no hay ningún vínculo de este tipo, el contacto cero es lo mejor. Aprende a resolver conflictos de manera acertada y teniendo el pleno control de tus emociones. Número 4. Supera las experiencias traumáticas. Miren, es muy importante que hagan este proceso, porque muchas veces tratamos de tapar, inhibir o camuflar los efectos de la violencia psicológica. Y esto es como cuando tienes una pared con humedad. Si la pintas, esta volverá a reventarse y el daño será peor.
porque se expandirá a otras zonas que antes estaban sanas. En cambio, si raspas y quitas los daños de la humedad, la dejas al descubierto y trabajas sobre el origen, la raíz del problema y usas materiales de calidad, luego sellas y restauras esa pared sin posibilidad de que el daño vuelva a repetirse. Hago el símil y menciono materiales de calidad porque algunas mujeres quieren esta recuperación inmediata y quieren esta sanación emocional con fiestas, salidas a discotecas y sexo casual, que una vez que acaba, termina dejando un vacío igual o peor, y es como pintar esa pared sin resanar. Si quieren flores hermosas y coloridas, trabajen las raíces de la planta. Esa energía tan valiosa no la malgasten en hombres y relaciones con personas que aun cuando no sean malas personas, no las conocen a ustedes, que no pueden de ninguna manera ponerlas en una situación favorable y positiva. Comiencen a alimentar con recursos valiosos ese cuerpo y mente fabulosas que les van a acompañar toda la vida. Hagan coaching, hagan terapia, conversen con amigos, busquen consejo, busquen apoyo emocional. Recuerda que eres una mujer fuerte, valiosa y muy, muy hermosa. Conéctate con tu energía femenina, con tu cuerpo, con tu liderazgo. Encuentra en ti ese lugar seguro y poderoso al que siempre puedes acudir y en quien siempre puedes confiar. Hasta aquí el episodio de hoy. Estuve encantadísima de compartir contigo y hablar de violencia psicológica y liderazgo femenino. En el próximo episodio estaré hablando de un tema que me han pedido muchísimo mis queridas guerreras: el divorcio inesperado. Herramientas para liderar después de que nos piden el divorcio cuando no lo esperábamos. Hasta entonces, abur abur.